comentaba entonces a los amigos de En Primera Fila que en esta segunda parte de nuestro programa vamos a conversar sobre otro grande de la historia nacional nuestra, que fue Pedro Goyena. Pedro Goyena, a su vez, vamos a tratar de inscribirlo en esa conocida como la generación del 80 en nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a volver a conversar con alguien que ha dado aquí en nuestro programa sobre José Manuel Estrada, sobre Tristán Achával Rodríguez y hoy sobre Pedro Goyena, y es Alejandro Domínguez Benavides. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te...? Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a audiencia de Radio Grote, es un gusto estar contigo, ¿cómo estás? ¿Te olvidaste del bien, primer personaje del que hablé? Félix Frías. Claro. Ah, Félix Frías. Lo que pasa es que él es el padre de todos ellos. Así es, Félix Frías, y sí. después, bueno, Tristán Achával Rodríguez, José Manuel Estrada, y ahora le toca el turno a Pedro Goyena, ¿no? Y a propósito de que vos me recordás lo de Félix Frías, qué estrechísima relación entre Félix y Pedro Goyena, ¿no? Sí, una estrecha relación entre todos estos hombres, ¿no? Porque acá también tenemos que rescatar la amistad, ¿no? La amistad y la fraternidad católica, cristiana entre ellos, ¿no? En una época, ¿no?, donde tenía tanto poder la masonería, es verdaderamente envidiable ver cómo este grupo de católicos mostraban esa cara, ¿no? La cara de la fraternidad, la cara del frater, ¿no? Somos hermanos, hijos de un mismo padre. Y yo creo que ese grupo, ¿no?, actuó de esa manera, ¿no? Por eso creo que también lograron cumplir grandes objetivos, ¿no? Si bien estaba leyendo, ¿no?, hace poco a un autor que de principios de siglo XX, ¿no?, que era inspector del Departamento Nacional de Trabajo, se llamaba José Niclison. Él habla de la laicización de la enseñanza, ¿no?, la anunciada implantación del matrimonio civil, el liberalismo social económico demostrado por los gobiernos, ¿no?, y la necesidad de dar dogma y educación al pueblo originan el primer movimiento de concentración de fuerzas operada por los católicos en el país, ¿no? Y este autor considera que el primer movimiento de concentración de fuerzas católicas en la Argentina fue el que se originó con las leyes laicas, ¿no? La ley de educación, la ley 1420, la ley de matrimonio civil, bajo el liderazgo de Estrada y el liderazgo de Goyena, ¿no? Él considera que el segundo movimiento de envergadura sería el que surgió alrededor de la figura de Federico Grote en la década siguiente, inspirada en el catolicismo social. Yo disiento con Niclison porque él considera que el primer movimiento fracasó en parte. Destacaba su capacidad de sacar a la superficie los recursos intelectuales de que disponía la Iglesia Católica, de hacer públicas sus ideas sobre determinadas cuestiones, y de instalar lo que generalmente se habla en política, ¿no?, una agenda, ¿no?, de problemas que en adelante se desplegaría con mayores precisiones. Esta polémica en la que intervinieron los intelectuales católicos en la década del 80 y el conflicto que acompañó el debate, ¿no?, que fueron verdaderamente intensos. Yo no creo en lo que dice Niclison, y me tomo el atrevimiento de discrepar con él, ¿no?, porque me parece, sí, muy bien. Me parece que si no hubiera existido, como lo dice Ausa también, ¿no?, una figura que cohesionara a todo el grupo católico, todo el trabajo posterior con el que se va a encontrar
el padre Grote, ¿no? Hubiese sido imposible. Así que yo creo que uno no tiene que estar esperando, ¿no? Y esto lo sabemos muy bien, los que profesamos la fe católica, no tenemos que estar esperando los triunfos en la tierra, sino creo que lo importante acá es hacer, ¿no? Y vos sabés que yo pensaba hoy, aquí Alejandro, yo te agregaría algo, inclusive, en realidad, cosa que poco se oye y se enseña en nuestras escuelas, los católicos argentinos de la generación del 80 fueron los primeros y casi te diría los únicos que defendieron a la República conforme el orden constitucional. Y yo te diría que sí, verdaderamente sí. Vos fijate que después vino si uno ve todas esas cosas, ¿no? Si uno ve toda la iconografía de la época y sobre todo las tapas de las revistas y de los diarios que eran tan ocurrentes, siempre lo ponen al general Roca como si fuese un monarca. Y en realidad, sí, no, él fue uno de los que va a crear uno de los grandes movimientos, ¿no? Utilizando la máquina de la Liga de los Gobernadores y todo eso, ¿no? Que hace que lo ubiquen, ¿no? Con un gran liderazgo político, pero con un fuerte desempeño de el poder, ¿no? Y creo que lo que vos estás diciendo es verdaderamente muy certero. Han sido los católicos, ¿no? Que generalmente se los trata de oscurantistas y de antirrepublicanos, ¿no? Los que lograron en la década del 80 mostrar cuál era no solamente la letra, sino el espíritu de nuestra Constitución histórica, ¿no? Y creo que también acá, ¿no? Me viene a la memoria lo que una vez le dijeron lo que una vez dijo Bioy Casares, ¿no? A Bioy Casares le dijeron en un taller literario: usted, Bioy Casares, es un elegido. Y Bioy Casares dijo: no, yo me elegí, ¿no? Y yo no sé, Germán, pero uno se pone a ver la labor de estos hombres, ¿no? Hemos hablado ya de como mencionaba, Frías, a Chávez Rodríguez, ahora Goyena, Estrada, ¿no? Y verdaderamente, ¿no? Yo considero que, contrariando también, hoy estoy contrariando a los personajes, sí. Creo que eran hombres elegidos, mirá, porque el caso de Goyena, ¿no? Goyena es una figura que fue multifacética, ¿no? Como la mayoría de estos personajes. Vos fíjate lo que decía uno de los grandes tratadistas del derecho romano, ¿no? O sea, un gran maestro cuya enseñanza, por su forma y su gravitación sobre los alumnos, no ha sido superada, y cuyo contenido técnico era el que podía exigirse a hombres que a la vez luchaban en la vida pública, batallaban en la prensa y bregaban en el foro. Esto lo dice el maestro Helguera en su libro El curso de Derecho Romano, no porque qué reconocimiento, ¿no? Pero vos fijate qué linda frase, porque el maestro Pedro Goyena, porque fue un maestro del derecho también, fue el primer profesor de derecho romano. Cultivaba, aparte de lo que es todo el ámbito jurídico, cultivaba también la cultura clásica. Era crítico literario. Hay varias obras donde uno puede encontrar el trabajo intelectual y profundo, ¿no? de este verdadero intelectual. No, que, como siempre digo, no hay que tenerle miedo a las palabras. Un hombre completo, no era un intelectual. No, sí, eran intelectuales. Y no solamente tuvo
digamos, una actuación, como dice el maestro Helguera, sino fue fundador de una revista, que fue la Revista Argentina. Esa revista que en el año 1868... Estaría bueno resucitarla, Alejandro. ¿Cómo? Estaría bueno resucitarla. Y la verdad que, mirá, uno cuando ve esto tiene un poco de vergüenza ajena, porque uno cree que hace muchas cosas, ¿no? Y al lado de estos personajes se queda, ¿no? Bueno, sí. Es una gran ayuda también, porque nos hacen vivir la humildad en su quicio. Y vos fíjate que la Revista Argentina, que la publicó bajo el lema Instaurare Omnia in Cristo, el mandato de San Pablo de abarcar al mundo y a las cosas con el espíritu de Jesús, fue el lema de la Revista Argentina, que vio la luz allá en el año 1868 y que la dirigía José Manuel Estrada, pero que el motor de la revista era Pedro Goyena, que se prolongó la existencia de la revista, ¿no?, hasta el año 1872 y volvió a aparecer en los años 1880, 1882. Como decías vos, su labor en la vida política, en la vida pública, pero también en el periodismo, ¿no? Él fue otro de los grandes colaboradores del diario La Unión, este diario que de propósitos pacíficos, decía, como su título lo indica, será tal vez un diario de combate. Su nombre es un llamamiento, una divisa y un programa, ¿no? En este diario La Unión estuvo junto a Emilio Lamarca, a Estrada, a Navarro Viola, a Tristana Chaval Rodríguez, y él lo pone en marcha el 1 de agosto de 1882 con la intención de competir no solo doctrinariamente, sino en la captación de lectores. Y vos fijate que a Pedro Goyena, uno de los oradores el día de su entierro, fue nada más ni nada menos que Carlos Pellegrini. Por eso, no sé, cuando uno recorre la vida y la obra de toda esta generación, esta playa de hombres católicos, recoge varias enseñanzas. Y creo que también cuando ellos hablan de la unión, por ejemplo, no están hablando de un tema, digamos así, o la Argentina, ¿no?, con la otra revista. No, digamos, no me parece que están hablando de temas superficiales, sino que esa unión y ese amor por la Argentina se veía transparentado también en la relación que tenían con los opositores. Fíjate vos que Carlos Pellegrini, no creo que estuviera en algunas cosas muy de acuerdo, pero bueno, don Carlos Pellegrini era también un señor, era un caballero, ¿no? Y eso también nos hace pensar que vivíamos en otro mundo, vivíamos en otra Argentina, cuando uno ve cómo se hace política hoy y lo compara con esto, ¿no? Porque esta generación del 80, hoy recorría me acompañan aquí en mi estudio, en mi casa, me acompañan los tomos de los discursos en el Congreso Nacional y en el Senado Nacional, y bueno, recurrí a ellos, a esos viejos tomos ya bastante ajetreados, para recordar las discusiones que tuvieron tanto nuestro honrado de hoy, que es Pedro Goyena, como el gran Tristana Chaval Rodríguez, en la cuestión de la defensa de la enseñanza católica en la escuela, ¿no? Y vos fijate... Claro, Alejandro, pero vos fijate que ciertamente, creo yo, ¿no?,
ellos se hicieron conocidos por esta defensa de la educación católica en las escuelas, pero su agenda tampoco era de sacristía, digamos, porque bregaron por otras cuestiones millares de la República, ¿no? Pero claro, eso, por eso te digo, esta es la enseñanza. La enseñanza tampoco era gente de capilla, ¿no? De capilla, claro, en el sentido de encerrarse en un grupito. Bueno, nosotros somos el grupo de los católicos, ¿no? Porque si no se explica la lista de oradores que había cuando ellos murieron, ¿no? Que no se explica los nombramientos que ellos tuvieron, pero también esto nos clarifica, ¿no? la personalidad que tenían estos señores, porque frente al poder, ¿no? Ellos hicieron valer su fe, y eso creo que tiene un valor inmenso, ¿no? Porque hay que estar como estaban ellos frente, digamos, o cerca, ¿no?, del calor del poder, y donde, bueno, uno puede decir, bueno, pero bueno, podrían haber hecho algún tipo de transigencia, ¿no? En sus principios y en la defensa de lo que ellos creían, fueron intransigentes. Pero fueron, yo creo que intransigentes sonrientes, ¿no? Que a veces nos falta a nosotros, ¿no? A veces nosotros nos enojamos un poco y perdemos esa capacidad de diálogo, esa capacidad, ¿no?, de mantener una relación más cordial con aquellos que no piensan como uno, y entonces terminamos desdiciéndonos, ¿no?, de nuestra real identidad de católicos, ¿no? Vos fijate... Pienso, por ejemplo, Alejandro, en una coyuntura muy puntual, y era cuando estaba terminando su primera presidencia el general Roca, que venían las elecciones de 1886, como Estrada, Goyena y otros ensayaron una fórmula de candidatos, pero que no les hicieron caso, y después pasó lo que pasó. Claro. Y aparte, fíjate vos, otra cuestión también interesante, ¿no? Que tampoco se habla mucho de esto. Goyena cuando trata el tema en el discurso que plantea el tema de la enseñanza religiosa, él allí en cierta medida también lo sigue a San Pablo, digamos, ¿no? Diciendo que los ciudadanos tienen que ser ejemplares, y para ser ejemplares tienen que tener modelos, ¿no? Y allí él no solamente habla de la religión católica, sino de las mores maiorum de nuestra historia. Entonces instala los paradigmas, ¿no?, de Manuel Belgrano, del general José de San Martín, como modelos para que los jóvenes, los alumnos, ¿no?, pudieran tener esos modelos a seguir en la vida pública, ¿no? Es interesante. Y otro planteo, decía, la escuela sin Dios bajará el nivel de civilización del pueblo argentino. Y yo creo, Germán, que no solamente baja el nivel de la civilización del pueblo argentino, baja la civilización de cualquier pueblo. Tal cual. Y yo te digo, en estos meses de encierro, he estado viendo algunas series, ¿no?, y sobre todo policiales inglesas, ¿no?, y donde vos ahí advertís, ¿no?, que son sociedades que están económicamente mucho mejor que otras, ¿no?, pero que a nivel de sociedad y a nivel de familia, ¿no?, son familias donde Dios no está, ¿no? Y aquí, aunque sea
se repita mucho, ¿no? Y sea muy remanida la frase de Dostoyevsky, ¿no? Cuando falta Dios todo está permitido, ¿no? Y eso es lo que uno advierte, ¿no? Yo sé que, bueno, muestran ahí una parte de la sociedad, no creo que sea toda así, pero todo gira en torno a esto, ¿no? Gira en torno a una escuela sin Dios, ¿no? Baja el nivel de la civilización del pueblo argentino, dice este gran argentino que fue Pedro Goyena. Y fíjate... Vos sabés, Alejandro, que esta observación que vos hacés sobre la escuela sin Dios, hace unas semanas pude conversar con otro amigo sobre la generación del 80 y la educación, y uno de los propulsores de la ley 1420, esta ley de educación laica, se lamentaba con los años viendo a los niños y a los jóvenes durante el episodio de la Semana Trágica de 1919, ¿no? El resultado de esa educación sin Dios. Y esto, fíjate que lo va a remarcar Goyena, y si me permitís, voy a citar una breve frase de su discurso. Sí, ¿cómo no? Dice: no se concibe que haya un Estado sin Dios, que haya un Estado que al legislar sobre la educación, que ha de modelar intelectual y moralmente a los futuros ciudadanos, a los que han de prolongar la patria en el porvenir, pueda desprenderse de las nociones, pueda prescindir de la religión. Textualmente, esto lo dijo Pedro Goyena en el seno del Congreso Nacional. Por eso te digo, uno cuando escucha esto, cuando lee esto, vuelve a leerlo y dice, ¿cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Argentina? ¿Dónde están hoy estos hombres? ¿Dónde están hoy estos discursos? ¿No? Donde muchos por ahí, ¿no? Durante muchos años uno los veía comulgar en la iglesia de las esclavas enfrente a la Plaza Vicente López, y después terminaban votando leyes totalmente contrarias no solamente al cristianismo, sino lisa y llanamente al derecho natural, ¿no? Entonces, creo por eso que, y bueno, me congratulo, Alejandro, y te felicito verdaderamente. De algún comité de boina blanca con pompón rojo. Sí. Que nos afanaron la bandera, Alejandro, porque los de la Unión Cívica, los mejores, eran Goyena, eran Estrada, eran esos. Pero claro, y vos fijate que Goyena, vos hablabas de los defensores de la República, y tenés razón, porque fíjate que hasta Goyena formó parte de la fundación del Partido Republicano, ¿no? Es decir, claro. Goyena también afirmaba, ¿no? Que sobre la verdad revelada se levantaban la moral y la civilización. En consecuencia, era interés del Estado que sus ciudadanos fueran católicos, porque se elevaría el nivel de civilización de las masas pobres, evitando votos inconscientes y ciudadanos peligrosos. Estas son sus palabras, no las estoy inventando, así que si quieren, los oyentes pueden ir a los diarios de sesiones del Congreso Nacional y van a encontrar un discurso verdaderamente sustancioso, ¿no? A la vez que conmovedor, porque bueno, ahí uno nota las lecturas que tenía Pedro Goyena, que no era solamente lecturas jurídicas, porque este es otro aspecto también para rescatar, ¿no? Goyena mostró que los abogados tienen que cultivarse, los abogados no tienen que ser plomeros, con el respeto que me merecen los plomeros, pero digamos, como es lo que yo le digo a mis alumnos en las materias formativas que dicto, ¿no? Un abogado tiene que ser culto. ¿Y por qué? Porque tenemos esta tradición,
y acá yo me... Saber hablar por lo pronto. Le robo o le hurto para hablar con mayor, con mayor precisión, la frase de Pedro Goyena. Tenemos que cultivar las mores maiorum, y dentro de las mores maiorum están esta escuela que dejaron estos abogados, que no se contentaban nada más que con estudiar la ley, con estudiar el código, sino que iban mucho más allá. En el caso de Goyena ni que hablar, porque era romanista, ¿no? Pero claro, más allá de eso, ¿no? La formación, lo cultivado que era, lo culto que era Pedro Goyena, sinceramente, creo que es incalculable la cantidad de artículos que ha publicado. Y las buenas críticas que recogió después la editorial La Facultad alrededor de la década del 20, por allí, de la crítica de Goyena, son verdaderamente textos admirables. No, sinceramente te digo que, vuelvo a insistir, ¿no? Uno se queda perplejo frente a no solamente las agallas que tenían estos señores, sino su formación, su cultura y además su empeño, ¿no?, por ver mejor a la patria, por no quedarse únicamente con esa actitud pancista, ¿no?, que por ahí caracteriza a gran parte de los argentinos, ¿no? Pensaba él que la patria tiene un espíritu, y ese espíritu no se lo puede dañar. Vos fíjate que generalmente se habla de dos cuestiones únicamente, ¿no?, que trataron de avanzar en los gobiernos durante el 80, y que fue, bueno, la ley de educación laica, ¿no?, la ley de matrimonio civil, pero también había otro punto, que era el tema de mostrar, digamos, una subordinación, ¿no?, de el derecho eclesiástico a los recursos de fuerza ante, digamos, la legislación civil. Ese es un tema que yo no he visto muchos trabajos sobre ese tema, ¿no? Y creo que es un tema que es para descubrir. Así que creo que, Germán, hay mucho por hacer. Nos has dejado muchas perlas, Alejandro, sobre Goyena, sobre los católicos de la generación del 80, y vamos a seguir conversando en los próximos programas. Vos mencionaste a Emilio Lamarca. A Emilio Lamarca, claro. A tantos, ¿no? A Emilio Lamarca, tenemos también a Arturo Vaz, tenemos unos cuantos de otra generación de católicos que siguieron los pasos, en diferentes partidos, pero siguieron los pasos de los fundadores. Yo te agradezco enormemente la posibilidad que me das siempre de poder recordar a estos grandes hombres que verdaderamente me han ayudado muchísimo en la formación personal, podríamos decir, ¿no? Te mando un abrazo grande desde En Primera Fila, y te oigo y te vuelvo a contactar para el próximo sábado en Bajo Estas Estrellas. Así es, un fuerte abrazo, Germán, y muchísimas gracias. Y adelante con En Primera Fila. Un fuerte abrazo.